Hoy vamos a hablar sobre el tipo de cuerpo soft gamin, que es uno de los 13 tipos de cuerpo femeninos del sistema de David Kibbie. Vamos a recordar juntas los estereotipos de esta silueta y hablaremos sobre cómo montar un outfit gamin suave para que se ajuste a tu edad y tu personalidad. Todas las que conocemos el sistema Kibbie sabemos que a la gamin suave se le atribuye el aspecto de muñeca o el aspecto infantil. Y es verdad, por lo general sí son mujeres que parecen más jóvenes o que transmiten una vibración juvenil o vivaz con mucho sentido del humor. Esto se debe por una parte a sus rasgos faciales y por otra parte a su estructura ósea, porque tienen un cuerpo pequeño y fornido como de adolescente que no acaba de crecer. Sin embargo, esto no debería limitarnos en nuestra visión de la soft gamin. No todas las soft gamin tienen un aire inocente o infantil. No todas las gamin suave tienen una esencia dulce, aniñada, atrevida, vivaz y juguetona. Hay que mantener la mente abierta para no acabar descartando esta tipología solo por culpa de unos atributos. Hablando de los aspectos que la definen, estos son: primero, la estatura. Es una mujer bajita, petite, porque mide menos de 1,65. Y esta estatura se debe al hecho de que tiene los huesos cortos. Tiene los brazos cortos, las piernas cortas, los pies pequeños y anchos, las manos pequeñas y anchitas. Estos serían los aspectos yin de su estructura ósea, pero también tiene algunos elementos masculinos, como he mencionado. Hemos visto que tiene huesos cortos, pero estos huesos a la vez tienen un acabado cuadrado o más fuerte, tiene esa energía yang natural. Puede ser anchita de espalda, y por lo general es una mujer que tiene la espalda más ancha, no solo los hombros, sino toda esta parte del torso y de los hombros es más amplia. Puede tener el torso alongado también. Y otro elemento yang es que tiene la mandíbula bastante definida, geométrica y una barbilla acentuada, por lo general puntiaguda. Un elemento yin de su estructura ósea facial es que en el 90% de los casos la soft gamin tiene los pómulos redondos. Por una parte, la soft gamin tiene de nuevo elementos yin femeninos, la carne blandita o tierna, los brazos y los muslos carnosos, la cintura un poco definida, las mejillas blandas, los ojos grandes, abiertos, los labios gruesos por lo general. También puede tener la boca pequeña, pero este es otro elemento femenino porque lo pequeñito, recordemos, es yin. Puede tener el pecho generoso, grande o poco pecho, lo que sería un elemento yang. También puede tener las caderas redondas a la Marilyn Monroe o todo lo contrario, puede tener las caderas rectas y de hecho hay muchas soft gamin que tienen las caderas rectas y varoniles. Cuando gana peso, la carne de la gamin suave se vuelve más tierna. Aumenta de peso en el pecho, las caderas, la cara, los brazos y los muslos. Se vuelve redonda y por esta razón algunas mujeres gamin suave pueden pensar incluso que tienen una silueta romántica, porque el tipo de cuerpo romántico también tiene mucha redondez, es muy tierno. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora qué tipo de ropa te favorece según David Kibbie. Primero veremos todos los elementos juntos, para que después nos centremos en cómo puedes adaptarlos a tus gustos, o en cómo filtrarlos, cómo elegir aquellos que se adapten a tu personalidad. Por lo general, a la gamin suave le sienta bien el tejido medio o duro, el tejido más rígido, que tenga estructura. Otro aspecto que te sienta fenomenal es la división de silueta. Puedes dividir tu silueta usando bloques de color, un color en la parte superior del cuerpo y otro color distinto en la parte inferior,
o puedes dividir tu silueta usando un estampado en la parte inferior y una camiseta básica en la parte superior. De la misma manera te va a sentar muy bien marcar la cintura, porque al tener mucha energía jean tienes una cinturita un poco definida, quizás no tan definida como una romántico teatral típica, pero sí se te nota cintura y te vendrá muy bien un adorno o un cinto finito que atraiga la mirada. Las prendas pequeñitas, las prendas cropped, te sientan muy bien. Por supuesto, no hace falta que lleves un crop top que te deje el abdomen al descubierto y que se te vea el ombligo. Una prenda cropped puede ser un pantalón tobillero, eso te sienta muy bien. Tu estampado ideal es el pequeño y animado. Pequeño porque, de nuevo, tú eres pequeñita, y animado por tu esencia, porque se supone que tienes una esencia vivaz y juguetona. Otro aspecto que puedes incorporar a tu guardarropa es el romántico, los detalles, los adornos románticos, como el peplum, el encaje, los polka dots, el drapeado, el volante, el lazo, las flores. En cuanto a los complementos, es preferible que optes por accesorios pequeños y con toques románticos o naif, como zapatos delicados, peep-toes, Mary Janes, zapatos en color llamativo o modelo delicado, bolsos pequeños, bolsos medianos de acabado redondo. Tu corte de pelo ideal es la media melena o cortito. Tu hairstyle ideal es uno atrevido, cool, pero suave a la vez, no encrespado ni descuidado. Igualmente, el look soft gamín por excelencia es el de la media melena ondulada o capeada. En cuanto al make-up que te favorece, por supuesto que puedes optar por ese look muñeca de pestañas superiores e inferiores marcadas a la Twiggy, o simplemente puedes usar un pintalabios mate o clarito y una sombra de ojos que te brinde expresividad. Digamos que eres soft gamín y te encanta este estilo y lo quieres seguir a pie de la letra. Si es tu caso, puedes encontrar inspiración en muchas actrices, y un ejemplo genial es la actriz Reese Witherspoon. Reese suele optar por casi todos los elementos que David Kibbee recomienda para esta silueta. A ver ahora qué pasa si eres soft gamín, pero este estilo no te acaba de encajar. ¿Qué pasa si no te sientes cómoda llevando todos estos elementos o la mayoría de ellos? En este caso, lo que te recomiendo y lo que le funcionaría a todo el mundo es hacer una lista de elementos soft gamín que te gustan y que te sientan bien. Tu lista puede incluir 3, 5 o 10 elementos. Por ejemplo, puedes poner tejido duro, corte estructurado, cuello redondo, dividir la silueta. Es la manera más fácil de equilibrar cualquier conjunto que elijas. Puedes tener el estilo que te dé la gana si no te olvidas de estos 5 elementos que favorecen tu silueta. Para evidenciar el arte de equilibrar tu outfit, os traigo el ejemplo de la actriz Octavia Spencer. Como podéis ver, el primer outfit tiene muchos elementos soft gamín, pero no es ni juvenil ni aniñado. Hay que fijarse en pequeños detalles para reconocer a la soft gamín que lleva dentro. Por ejemplo, el mero detalle de las rayas rojas en la manga convierte una camiseta básica en una camiseta perfecta para soft gamín. El esfuerzo de parecer gamín suave, o digamos de crear un look gamín suave, es mínimo aquí, es casi imperceptible. Porque la clave está en los detalles, de nuevo, está en el uso del blanco y negro para dividir la silueta, o está en el detalle de la cintura que tiene en el segundo outfit. No es imprescindible crear outfits divertidos o tener algún elemento que traicione tu sentido del humor, pero si lo quieres hacer, debes saber que eso te quedará fenomenal. Hay muchas soft gamín que experimentan con diferentes estilos y lo hacen maravillosamente.
Y aquí tenemos el ejemplo de Jenna Coleman, que luce divina en vestidos elegantes de tipo clásico suave, pero siempre tiene cuidado de incorporar algún elemento soft gamín. Por ejemplo, en la foto de la izquierda, la esencia gamín suave se ve en los detalles que tiene en la muñeca y en la cintura. Esas manchitas de color son suficientes para transformar un vestido soft clásico en uno soft gamín. También veremos que Jenna Coleman sabe cómo adaptar los elementos gamín suave a sus outfits de día a día. Por ejemplo, el blazer de la primera foto es estructurado, bicolor y además tiene estampado geométrico. Es verdad que no es corto y no está ajustado, no es cropped, pero tampoco hace falta que cumpla con todos los requisitos para ser gamín suave. Pasemos a la segunda foto, donde también está divina y encima resalta su esencia atrevida. Se trata de un conjunto rock chic que la verdad es que les sentaría fenomenal al 90% de las gamín suaves. Claro, siempre puedes modificar algo, siempre puedes sustituir el pantalón corto por jeans de talle alto. Por último, en la foto de la derecha, lo que me encanta es la superposición de las prendas de vestir. Porque si lo pensamos, estas prendas por separado pueden formar parte de cualquier estilo, de cualquier conjunto, pero al combinar todos estos elementos obtienes el look soft gamín perfecto. Como soft gamín puedes llevar ropa de estilo tomboy, romántico, sofisticado. Prácticamente puedes llevar cualquier estilo. Por ejemplo, en este caso, cualquiera de estos trajes sirven para mujeres de tipología clásica. Sirven perfectamente para una clásico dramática o una clásico suave. Si algo he sacado en claro después de ver a Halle Berry en diferentes estilos, es que la mujer gamín suave puede ser recatada, extravagante, sensual y lo que le dé la gana. Y si todavía hay alguien que pone en duda la sensualidad de la mujer gamín suave, solo hay que recordar la imagen de Halle Berry en James Bond, en la película Die Another Day. Es pura sensualidad. Para finalizar, he pensado que sería buena idea también venir con mis propuestas de outfits y estoy pensando especialmente en las señoras que por cuestiones de edad no se sienten nada identificadas con el estilo propuesto por David Kibbee. Por ejemplo, en este caso he construido dos looks partiendo del mismo abrigo, que es gamín suave gracias a su estructura, su corte, el cuello asimétrico, que por cierto es otro elemento que le sienta bien a la soft gamín, y el cinto que marca suavemente la cintura. Como podéis observar, nada de estos dos outfits remite a un aire infantil o de niña pequeña. Esta segunda propuesta es igual de simple que las primeras. El trench es perfecto para la soft gamín porque respeta las líneas de su silueta, marca la cintura y además tiene esos detalles distintivos en el cuello y las mangas. Por debajo puedes llevar una camisa de oficina con cuello rígido, la puedes cerrar hasta arriba si no tienes mucho pecho. Y también puedes combinarla con un pantalón de talle alto en otro color. Por supuesto, el estampado naif del pantalón es opcional. Puedes optar por un pantalón sin estampado. Hablando de la cromática, por último, he pensado en un outfit en colores fríos. Y de nuevo tenemos bloques de color. En este caso, azul-rojo. Por supuesto, rojo azulado, no anaranjado, porque un rojo anaranjado no pegaría tan bien, no combinaría tan bien con los colores fríos, gris y azul. Los zapatos son delicados y también adecuados para una gamín suave, puesto que son destalonados y tienen un detalle romántico, que es el estampado floral. Siguiendo con los complementos, he elegido un bolso minimalista pero de acabado redondo, porque ya sabemos, el acabado redondo le sienta muy bien a la gamín suave. Por último, los pendientes son pequeños y naif,
pero al ser más duros equilibran perfectamente el look final porque pegan con la estructura del abrigo y también con el patrón minimalista de las prendas. Y por fin podemos dar este video por concluido. Os agradezco si hayáis tenido la paciencia de seguirme hasta el final. Gracias y hasta la próxima.